Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la lengua de herencia y los hablantes de herencia. La lengua de herencia es el idioma que uno aprende de sus padres y familia cuando son pequeños. En este caso, la lengua de herencia es en español y como inglés se convierte a su lengua primaria. Para nuestro primer punto vamos a hablar sobre los diferentes tipos de hablantes y los diferentes niveles de hablantes. Es un espectro, así que a un lado del espectro hay inglés monolingües. Estos son hablantes que solamente pueden hablar inglés y entonces hay bilingües más balanceadas que pueden hablar en español y inglés más o menos a la misma nivel. Y entonces hay hablantes de herencia y hablantes de herencia tienen su propia espectro también porque algunos hablantes de herencia pueden hablar como un hablante nativo con la misma habilidad y algunos hablantes de herencia solamente pueden escuchar y no pueden hablar nada, así que es un espectro de hablantes de herencia también. Y entonces hay principiantes de español para su idioma segunda y entonces al otro lado es hablantes nativos que solamente pueden hablar en español, posiblemente pueden hablar en inglés un poquito, pero no más. Y vamos a hablar más y comparar entre los hablantes de herencia y los principiantes de español para su lengua segunda. Y un problema que tenemos en las escuelas y universidades es que no hay muchas clases para hablantes de herencia solamente específica, así que los hablantes de herencia necesitan tomar sus clases de español con los principiantes de español para su segunda lengua. Y está bien, pero hablantes de herencia y principiantes de español aprenden la lengua en maneras diferentes. Por ejemplo, hablantes de herencia normalmente pueden hablar y escuchar más bien que pueden leer o escribir, y es al revés para principiantes de español. Principiantes de español pueden leer y escribir normalmente más bien que pueden escuchar o hablar. Nuestro segundo punto es que en este caso hay mucho misconcepción que uno que es de parte de un país o uno que es otro país, y cuando uno va a la escuela y le enseña supuestamente el español, y uno que es de la tierra, si uno que sí nace con esa herencia, esa lengua principal, le dicen que está hablando mal el español. Y en este caso no es el que están la gente que es de la tierra o la gente que nace escuchando esta primera lengua que es en español que lo están hablando mal. Todo es que el dialecto es muy diferente. En unos países una palabra puede significar otra en otro país, y eso es normalmente normal. No es que uno está hablando mal ni que está cometiendo un error, es simplemente es así, se creyeron en su casa y los enseña diferente, y todos aprenden diferente y correctan sus modos diferente. Muchos oficiales han dicho, quieren parar de esta misconcepción que uno no sabe hablar en español, porque cuando una persona que es de la tierra, que puede hablar en español y crecido con esta cultura, y le dice que no lo está hablando bien, pues uno se siente mal, porque en este caso es que
en las escuelas no le están enseñando diferentes modos y diferentes reglas supuestamente que uno aprende. Como un ejemplo es que si una persona que es de México y va a la escuela allí, ella o él puede decir el problema, pero si uno que es su herencia que viene de sus padres ya ha escuchado y pone que se va a vivir a Estados Unidos, ellos le van a decir la problema. Y no es que está mal, pero no es que está mal que dice él o la. La cosa es como lo aprendieron diferente, lo van a decir diferente, pero al fin del día que todos tienen que ver que sí entendemos lo que están diciendo. Y cada persona que es un hablante que de herencia o que es de la tierra, que sí es de la tierra supuestamente como indigio, van a hablar diferente, el dialecto es muy diferente, pero el español que hablan no es incorrecto, es correcto. Simplemente aprenden diferente, van a decir sus errores diferente y van a queremos tratar de decir que este misconcepto no debe existir, que todos nosotros hablamos mal, no es así, es que nosotros aprendemos diferente en cada país, de cada persona y de cada familia. Y entonces para nuestro próximo punto vamos a hablar sobre las preguntas de las lingüistas de esta estudio y el estudio de hablantes de herencia es una nueva parte de los lingüísticos y así que hay muchas preguntas diferentes que necesitan hablar sobre y unos de estas preguntas están porque cómo podemos calibrar la competencia de una habla de herencia y esto es porque las lingüistas quieren comparar la nivel y las habilidades entre los diferentes tipos de hablantes y necesita entender que los hablantes de herencia están pueden hacer. Y entonces una otra pregunta que los lingüistas comparar los hablantes nativos a los principiantes de español porque quieren entender cómo inglés dominación se afecta el aprendizaje de español y también si la edad y el modo de adquisición resultan en ventajas para hablantes de herencia y quieren entender a qué edad la lengua primera fosilizar. En este caso, los hablantes de herencia hablan español y entonces se introduce a inglés cuando eran joven y necesita entender cuándo las reglas del español fosilizar en sus mentes y cómo se afecta sus lengua cuando están adultos también. Y así que Ya al caso final, lo que hemos dicho es que el primer punto,
cómo la gente diferente hablan, también como en nuestro segundo punto, como le digo, las características que de cada persona son diferentes, son interesantes por dónde vienen, y el último punto de los oficiales que han buscado y tratando de resolver estas misconciencias de la herencia, lengua y de la gente que habla. Esto es bien importante para nosotros porque la gente que sí habla su lengua, que viene de su herencia, de que viene de su familia de muchos años, es bien importante porque es como así crecieron y ellos van pasando sus modos, van pasando su cultura, van pasando todo a cada generación, y entonces eso es bien importante para uno porque para nosotros nos gusta ser, por ejemplo, orgulloso de dónde somos y de que cómo hablamos, y aceptamos que somos diferentes, aceptamos que vamos a hablar diferente a todos, pero es bien importante porque eso y defina quién somos. Y otro ejemplo es como, por ejemplo, que una persona que crece con unos modos y crece hablando hablando como le enseñaron de pequeña, y vienen y una persona le dice, ay no, que usted está hablando en español mal, o están mal su español, eso no está bien, y eso es lo que queremos resolver, que no le hace de dónde vienes, no le hace de cómo aprendiste eso todo. El español es el español, y como tú lo aprendiste debes estar orgulloso cómo lo hables y dónde lo aprendiste, porque es tu herencia, viene de tu familia, viene de tus padres y todos que han vivo, y para que uno también tiene oportunidades lingüísticas, que la lingüística tiene que ver también. Y este tópico es muy importante a los ambos, y gracias para escuchar.